Antes habíamos dicho nosotros que el vector velocidad era siempre tangencial a la trayectoria. Entonces, en este punto, el vector velocidad sería así, en este punto sería así, en este punto sería así, y así iríamos marcando las distintas velocidades. Lo que nos pide en este ejercicio es dibujarlo, pero descompuesto en sus componentes x e y. Nosotros tenemos que esta es la magnitud del vector velocidad en x en el primer punto, en el punto inicial, en un tiro oblicuo. Como dijimos antes, las velocidades en x en un tiro oblicuo se mantienen constantes porque no está afectado el sistema por ninguna fuerza externa que produzca una aceleración. Entonces, al no haber aceleración, nosotros tenemos que en cualquier punto de la trayectoria la velocidad en x va a ser igual. Tenemos velocidad en x, acá tendríamos esta velocidad en x, y lo mismo en los demás puntos. La velocidad en x siempre se mantiene con magnitud, dirección y sentido constante. Si la velocidad en x variase en magnitud, dirección o sentido, habría una aceleración. Para el movimiento en y no podemos decir lo mismo. Nosotros para el movimiento en y tenemos que tener en cuenta la fuerza de la gravedad que nos produce una aceleración. En el primer caso tenemos que esta es la magnitud de la velocidad en y. En el segundo caso, la magnitud de la velocidad en y va a ser menor. En el tercer caso, la magnitud va a ser menor todavía. Vamos marcando las velocidades en y. En el cuarto caso, tenemos que el proyectil está en su altura máxima. Esto implica que la velocidad en y va a ser igual a 0. En este momento se detiene el proyectil en cuanto al eje y. Y después empieza a aumentar su velocidad, pero en el sentido contrario. A partir de ahora, y gracias a la gravedad que incide con una aceleración hacia abajo, la velocidad va a empezar a aumentar en módulo. Entonces, en este punto 4, tenemos que el módulo de la velocidad en y es igual a 0. En el quinto punto, el módulo de la velocidad en y va a ser igual al módulo de la velocidad que teníamos en el tercer punto, pero esta vez va a tener sentido contrario. En este punto tenemos que el módulo de la velocidad en y va a ser igual al módulo que teníamos en el segundo punto, pero de sentido contrario. Y en el último punto, la velocidad en y sigue en aumento gracias a la aceleración por la gravedad, y tenemos que es igual el módulo a la velocidad inicial. ¿Qué conclusiones podemos sacar de acá? En primer lugar, que ese movimiento no está acelerado. Si no tenemos una aceleración, la velocidad es constante. Eso lo vemos en el eje X, que no hay ninguna fuerza que produzca una aceleración, entonces la velocidad es constante. Y en el segundo caso vemos que en el punto máximo de la trayectoria el módulo de la velocidad es igual a la velocidad en x. Esto se debe a que la velocidad en y es igual a 0.